Vamos con el doctor Augusto Espinosa, ex ministro de Educación. Con él vamos a hablar sobre los contratos para escuelas prefabricadas. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, Jaime, Mónica, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Doctor, en estos días, ha salido a la luz pública el tema de los contratos de las escuelas o el contrato de las escuelas prefabricadas que debe pagar el Estado 85 millones de dólares a China Railaui por fallido contrato de escuelas tipo Milenio. Hemos escuchado al expresidente Rafael Correa justamente sobre este tema esta semana en una entrevista. Escuchaba la postura del expresidente Rafael Correa sobre lo que ocurrió dentro de este contrato. Usted como exministro de Educación, nos gustaría que nos cuente qué es lo que pasó dentro de este contrato. Bueno, creo que hay que poner en contexto todo lo que está sucediendo en este momento. Para eso, la ciudadanía debe conocer que este contrato se suscribió en el último semestre del año 2015. Implicaba la construcción de 200 unidades educativas que se les denominó siglo XXI. Estas unidades educativas, cada una tenía capacidad para atender a 1.140 estudiantes por jornada, es decir, cada una podría cubrir la demanda de 2.280 estudiantes. Fueron, como les decía, 200 unidades educativas. Implicaba que podríamos acoger en esas unidades alrededor de 400.000 niños, niñas y adolescentes. En marzo del 2016 se hace el anticipo que fue de 29 millones a la empresa. La empresa constituyó todas las garantías que correspondían y a partir de ahí corría un plazo de 2 años. Es decir, esas 200 unidades debieron haber estado terminadas en marzo del 2018. En marzo del 2018 se extiende el plazo, se les da 120 días más, eso ya durante el gobierno de Lenín Moreno, y deberían haber entregado las unidades en junio del 2018. En marzo del 2018, debido a los retrasos que ya se veía en la ejecución de la obra, el Ministerio de Educación solicitó una auditoría o un examen especial a la Contraloría. Ese examen se realiza y en ese examen se investiga lo que sucedió tanto en la fase precontractual, contractual y en la ejecución de la obra. La Contraloría determina que el contrato no tenía ninguna implicación en términos de perjuicio al Estado. Y en junio este informe sale ya en el año 2019, me parece, y en junio del 2018 el Ministerio de Educación aduce que hay un incumplimiento del contrato por parte de la empresa, establece que hay 3 motivaciones para terminar unilateralmente el contrato. La primera es que las unidades educativas que quería entregar la empresa china Railway no cumplían con los términos de referencia establecidos. Segundo, que se habían vencido ya los plazos de entrega. Y tercero, que se habían sobrepasado las multas que el contrato definía como necesarias o como que se debían imponer si es que habían retrasos en las obras. Ahora, esto era un círculo vicioso porque si es que el ministerio argumentaba que no se habían cumplido con los términos de referencia, entonces no podía recibir la obra. Si es que no podía recibir la obra, se seguía retrasando o se seguían incumpliendo los plazos de entrega. Si es que se incumplían con los plazos de entrega, se le imponían multas a la empresa y entonces cada vez este problema se convertía en una bola de nieve. Como les decía, en junio del 2018 el ministerio declara la terminación unilateral del contrato, aduciendo lo que mencioné hace un momento.
Después vienen los procesos judiciales y finalmente pasa lo que ustedes acaban de mencionar. El sistema judicial ecuatoriano determina que el Estado le debe pagar a la empresa 87 millones de dólares, lo que nos hace suponer que los jueces que analizaron el caso vieron que la motivación que tuvo el ministerio para terminar unilateralmente en realidad no tenía el suficiente sustento. Eso es lo que se puede presumir de lo que ha sucedido hasta ahora. De acuerdo a lo que usted ha manifestado y que también se pudo escuchar el día de ayer, entiendo, por parte del economista Rafael Correa, y tal cual como usted lo ha advertido en este momento, si se había hecho ya un examen especial por parte de Contraloría, y Contraloría había indicado que en la fase inicial, es decir, en la fase precontractual e incluso al momento de empezar la ejecución ya del contrato, no habían falencias. ¿Considera usted, y eso también lo dijo ayer el economista Correa, que la falta o la negativa a recibir el contrato, a recibir la obra como tal que se había hecho y que hoy en día ya ni siquiera existe, se debía entonces a una retaliación política, como a decir, no la voy a recibir porque esta obra empezó en tal gobierno y entonces no me interesa que se ponga en funcionamiento para no dar, en este caso, pues, credibilidad a este incentivo o a esta iniciativa de tener estas escuelas prefabricadas que, según lo que pudimos escuchar el día de ayer, se hizo también de forma paralela porque la construcción de las escuelas del milenio pues no se podían hacer tan rápido como aquellas que se podían entregar de forma prefabricada y quizás en lugares con un mayor acceso a la población estudiantil que lo necesita. ¿Cuál es la...? Bueno, esta era una solución, me parece que adecuada para la falta de infraestructura educativa, porque cada unidad educativa costaba, del siglo XXI costaba $1 millón y acogía a la misma cantidad de estudiantes que las unidades educativas del milenio. La diferencia es que la vida útil de estas unidades es menor que las construidas con cemento, hormigón, etcétera. Sin embargo, era una solución que nos permitía prácticamente satisfacer las necesidades inmediatas y que podrían estar con adecuado mantenimiento operando alrededor de 10 a 15 años estas unidades. Cuando se decide la terminación unilateral del contrato, ya se habían inaugurado algunas unidades educativas, me parece que alrededor de 20. Muchas de esas unidades educativas fueron inauguradas en el propio gobierno de Lenín Moreno y estaban operativas, es decir, estaban ya funcionando y no se quisieron recibir las siguientes. Entonces, ahí lo que habría que decir, dado los fallos judiciales, dado lo que estableció la Contraloría, que más que un problema técnico, probablemente sí existió un problema político que, en definitiva, evitó que se sigan recibiendo, porque bien se pudo haber renegociado incluso con la empresa china Railway, porque cuando se termina unilateralmente el contrato, una de las cosas que hizo públicamente la empresa china es solicitar una mediación, es decir, quería entrar en un proceso de mediación con el gobierno ecuatoriano. Había propuesto que sea la Procuraduría la que medie el asunto para que a través del diálogo se puedan saldar cualquier diferencia que existiría y que se pueda continuar con el contrato. Entonces, Doctor, sí, me parece que más que problemas técnicos, habían problemas políticos detrás de la terminación unilateral del contrato. Entonces, estos 29 millones que le toca pagar el día de hoy por orden de la justicia ecuatoriana a esta empresa se da más bien por el incumplimiento o por la inobservancia del Estado de los procedimientos y del cumplimiento de sus contratos. Es decir, más bien por 85 millones de dólares. 85 millones de dólares le tiene que pagar por haber actuado mal con respecto a esta empresa y no porque le quedamos debiendo algo ni nada, sino más bien como un tema de una indemnización de los daños sufridos por esta empresa al momento de ocurrir o darse la terminación unilateral del contrato. Bueno, eso es lo que los jueces han determinado, ¿no? Porque en definitiva, como el contrato tenía todas las salvaguardas necesarias para que el Estado no se vea perjudicado, cuando se lo terminó unilateralmente,
el Estado solo había entregado el monto del anticipo, es decir, 29 millones de dólares. Y ese anticipo estaba absolutamente garantizado. Entonces, lo que yo entiendo es que terminaron unilateralmente el contrato, ejecutaron las garantías y el Estado, como Estado, no había perdido absolutamente nada. Sin embargo, claro, los jueces determinan, y eso es lo que seguramente se podrá leer en la sentencia, es que más que incumplimiento de la empresa, hubo un incumplimiento por parte del Estado. Y eso implicaría que se tienen que pagar los 85 millones de dólares. Ahora, esto es lamentable porque quien en definitiva pierde son los estudiantes, o quienes pierden son los estudiantes. Y aquí, más que quedarse en el análisis de lo que pasó, creo que hay que avanzar y buscar soluciones. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el Estado en este momento? La primera alternativa es que la Procuraduría decida establecer un juicio de repetición para intentar recuperar esos 85 millones, lo que parecería imposible. Ese juicio de repetición lo deberían entablar en contra de los que terminaron unilateralmente el contrato. Esa es la una alternativa. Creo que no sé si esa sea la más viable en términos de beneficios para el Estado. Pero la otra es entrar nuevamente en un proceso de negociación con la empresa, ver si se puede rescatar el proyecto y en lugar de pagar 85 millones de dólares por nada, por incumplimientos que supuestamente hubo por parte del Estado, preferir utilizar esos recursos para que se construyan las unidades educativas. Entonces, creo que por el bien del país hay que encontrar ese tipo de soluciones que terminarían siendo útiles para saldar esa gran demanda que tiene el sistema educativo, ese déficit de infraestructura que es evidente y que dan cuenta todos los medios de comunicación cuando se recorre el país. Doctor, el exministro Fander Falconi en un mensaje en X puso lo siguiente, dijo: el contrato de las 200 escuelas prefabricadas con China Railway, iniciado y no concluido en tu gobierno, refiriéndose al expresidente Rafael Correa, estuvo lleno de irregularidades, que la justicia actúe. He respondido a amenazas políticas con honestidad y frontalidad. ¿Qué responderle a alguien que fue parte también del gobierno del expresidente Correa y que ahora está metido en un lío? Mire, yo creo que hay que remitirse a los hechos, ¿no? Hay que remitirse a los hechos. Hay un informe de Contraloría, ¿no? Que se lea el informe de Contraloría, ¿no? Ahí está claramente establecido cómo fue analizado cómo fue el proceso, no se encuentra ninguna irregularidad. Después hay que revisar la sentencia de los jueces, o sea, la justicia ha emitido también un dictamen en relación a esto. Y después de objetivamente revisar todo esto, que la propia ciudadanía haga un juicio de valor en relación a las declaraciones que hace uno u otro exministro, dirigente político y demás, y que se vea dónde está efectivamente la verdad. Insisto, más que contradecir o más que contradicciones personales, aquí lo que debemos comenzar, o más que el análisis de las contradicciones personales, lo que debemos comenzar a pensar es cómo solucionar el problema. O sea, ya está el problema dado para el Ecuador. ¿Cómo solucionamos? Poniendo primero los derechos de los estudiantes a la educación. Sobre esa base, sobre ese principio, veamos alternativas, busquemos formas de solucionar, veamos si es que se puede hablar nuevamente con la empresa China Railway. Por fortuna, quizá por fortuna, esta empresa es una empresa estatal, entonces esto podría implicar la posibilidad de que se hable de gobierno a gobierno y se encuentre una solución mutuamente beneficiosa para las partes, y cuando hablo de las partes me refiero a la empresa y al Estado que representa a la ciudadanía y que representa a los estudiantes. Correcto. Muy aparte de lo económico, ¿cuánto pierde el país al no haber querido recibir estas unidades educativas? Mire, o sea, una de las cosas que se ve en el Ecuador es la reducción sistemática de la matrícula escolar.
uno de los factores que determina esa reducción es que las escuelas no están ubicadas en donde deben estar de tal manera que puedan facilitar el acceso de los estudiantes. En términos de cobertura, las 200 unidades educativas precisamente hacían eso, ubicarse en puntos estratégicos porque había una micro y una macro planificación de la oferta educativa de tal manera que se facilite el acceso de los estudiantes. Eso por un lado en materia de cobertura. Y por otro lado, en materia de calidad educativa, estudiar en la precariedad, ¿no? Con todas las limitaciones de equipamiento, no contribuye pues a elevar la calidad educativa, y cuando no se eleva la calidad educativa es una especie de exclusión relativa, porque uno puede ir a la escuela y prácticamente no aprender nada. Entonces hay que darle facilidades a los docentes para que puedan impartir con calidad la educación. Entonces creo que atender, o sea, resolver este problema es resolver buena parte de la problemática que está enfrentando en este momento el sistema educativo ecuatoriano. Acá en Guayaquil creo que he visto una escuela en mucho lote, en la avenida Francisco de Orellana, esas unidades educativas que se entregaron. No, son distintas. En mucho lote fueron escuelas prefabricadas, la versión previa al siglo XXI. Si uno visita las unidades educativas siglo XXI, claro, antes de que se deterioren por falta de mantenimiento, uno se da cuenta que eran unidades absolutamente funcionales y con altos estándares de calidad. Y si es que nosotros en este momento, con la escasez de recursos que tiene el país, retomaríamos ese proyecto, encontraríamos una solución a un costo relativamente bajo para la ausencia y la falta de infraestructura educativa en el Ecuador. Pero, doctor Espinosa y Jaime, en este momento se están priorizando es la construcción de cárceles y no la construcción de escuelas, lo cual destruye esta narrativa de querer sacar, por ejemplo, a las personas privadas de la libertad de los grupos de atención prioritaria, cuando se prioriza. Ahorita, por ejemplo, la cárcel del Encuentro, y hace pocas horas nos dice que el gobierno intenta dejar ya licitado una cárcel en Archidona, mucha más cara que la que se está construyendo en este momento en la cárcel del Encuentro. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, coincido con lo que dice el doctor Espinosa, hay tantas necesidades, hay la verdadera y real necesidad de educar y de acercar la educación a los sectores rurales, a los sectores que no tienen acceso incluso a las escuelas públicas que ya existen, porque las que existen están deterioradas, están destruidas, no han recibido mantenimiento, y las que se necesitan para poder equilibrar el acceso a la educación no las están construyendo, porque el dinero, y lo ha dicho el doctor, lo que se debería priorizar con los escasos recursos que tiene hoy en día el Ministerio de Educación para tener esto, se está enviando, se está priorizando la construcción de cárceles, lo cual deja mucho que ver de qué clase de gobierno tenemos hoy en día. Cero rehabilitación. Pero cero rehabilitación, es para encerrarlos, no es para rehabilitarlos. Cuando se habla de seguridad, o sea, del tema de seguridad en relación a niños, niñas y adolescentes, uno tiene que hablar de un sistema integral de protección. Y un sistema integral de protección tiene tres componentes. El componente de prevención, que la prevención lo que trata de hacer es evitar, ¿no?, o minimizar los riesgos que podrían afectar a los estudiantes. El de respuesta o reacción es el que implica qué vamos a hacer si es que ese riesgo que queremos evitar finalmente se termina presentando. Y el tercer componente es el de remediación o rehabilitación. Es decir, si se dio el hecho, o sea, ¿cómo atendemos? Entonces, tiene que haber una política integral, y con los niños, niñas y adolescentes, el énfasis tiene que estar en la prevención. Y definitivamente la prevención pasa por atender las necesidades fundamentales de los estudiantes, la necesidad de ir a un plantel educativo y de que en ese plantel educativo exista todo un sistema que lo cobije, ¿no?, que le dé alimentación escolar, que le dé uniformes, que le dé útiles escolares, que se atienda a través de los departamentos de consejería estudiantil el componente de bienestar emocional. O sea, todo eso es política de seguridad. E insisto, para la población en edad escolar, la mejor política de seguridad es la prevención, porque con la prevención se aleja a los niños, a las niñas, a los jóvenes
de los vicios, se aleja de la posibilidad de inmiscuirse en las bandas juveniles y se aleja la necesidad de pensar cómo juzgarles para meterlos a las cárceles. Correcto. Entonces, creo que hay que repensar mucho todos estos temas y claro, hay que combatir causa y efecto. Hay soluciones. Hay que combatir causa y efecto también, ¿eh? No solamente efecto, ¿no? Así es, Kai. Lamentablemente este gobierno solo se ha dedicado a hacer cierto show político nada más. El tema de seguridad lo ha utilizado políticamente y a eso es lo que hemos visto durante todo este año de gobierno. En la parte educativa, ¿cómo analizar este primer año de gobierno de Daniel Noboa, doctor Augusto Espinosa? Mire, o sea, yo lo que veo es, en principio, que probablemente hay buenas intenciones. Se ve cuando, por ejemplo, la ministra habla de un plan piloto de alimentación escolar. Entonces, hay buenas intenciones, pero un plan piloto atiende a 20,000 estudiantes y tenemos más de 4 millones de estudiantes en el sistema público de educación. Entonces, no hay una solución integral. Y esos planes pilotos ya han sido hechos en otros momentos. Entonces, me parece que el principal error en materia de educación es concebir a la educación o al Ministerio de Educación como una especie de ONG, de organización no gubernamental que hace pequeños proyectos. Creo que el Ministerio de Educación tiene que concebir la política pública educativa y eso implica emprender acciones que solucionen toda la problemática o paulatinamente vaya solucionando la problemática de toda la población escolar. Entonces, ahí yo no veo un proyecto estructurado. Doctor Augusto Espinosa, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Siempre un gusto y a las órdenes. Gracias al doctor Augusto Espinosa, ex ministro de Educación, conversando con Ecuador en Directo en esta mañana y aclarando el tema del contrato para escuelas prefabricadas.